Muy buenas tardes desde Barcelona, buenos días en Perú, no sé qué hora es en Brasil. Les damos la bienvenida hoy a una sesión de Explorers en español. Estoy muy contenta de este evento porque está siendo muy internacional. Estamos en Barcelona, Madrid, Sao Paulo y Lima, lo cual está de acuerdo con la misión de la federación. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos tres invitados que son muy cercanos y me alegra mucho que estén aquí. El evento de hoy se llama La historieta y la divulgación de la historia oficial. Los conflictos académicos llegan al cómic. Y tenemos como invitadísima, especialísima, a Carla Sagastegui Heredia. Ella es doctora en arte, literatura y pensamiento por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Sus estudios acerca de la literatura arquetípica sustentan su amplio trabajo sobre la historieta, el cual ha vinculado género y territorialidad para estudiar la representación de la cultura peruana en el cómic. Forma parte de la red de investigadores e investigadoras en narrativa gráfica en Latinoamérica y es consultora del proyecto Comics and Race in Latin America de la Universidad de Manchester. Ha publicado cuentos e historietas. Es coautora con Jesús Cosio de Ya nadie te sacará de tu tierra, primer cómic de la reforma agraria en el Perú, de 2019, y autora de La Mujer Nueva, la historia política de Magda Portal, de 2021. Ha realizado documentales y utilizado el collage como base para exploraciones académicas. Actualmente publica su columna quincenal en la Arena en la revista virtual Sudaca. Carla, muchas gracias por aceptar la invitación de Explorers. Y tenemos con Gracias. nosotros también allá una veterana de Explorers, María Elena Bedoya, que Malena. Ella es historiadora y curadora independiente radicada en Madrid. Su trabajo reúne la investigación académica, la práctica curatorial y la historia pública a través de un lente interseccional. Fue investigadora postdoctoral asociada en la Universidad de Manchester, Reino Unido, de 2021 a 2024, donde actualmente es investigadora asociada honoraria hasta 2027. Es coeditora de Comunidades Digitales, Museos e Historia Pública de la Universidad Externado de Colombia y coeditora conmigo, esto es una autopromoción, del volumen Gender, Public History and Power in Latin American Museums, que saldrá próximamente editado por Routledge. Su libro Antigüedades y Nación de 2021 fue publicado por la Universidad del Rosario en Colombia. Y ahí analiza los procesos de musealización en la región andina en la transición del siglo XIX y XX. Es miembro de la Red Latinoamericana de Historia Pública, de Archiveros Sin Fronteras de Ecuador y de la Red de Investigación del Miedo de la Universidad de Manchester. Su trabajo propone un replanteamiento crítico y colaborativo de las narrativas históricas a través de enfoques interdisciplinarios. Y por último, pero no menos importante, tenemos también a una persona que es bastante cercana, con la cual hice mi doctorado de historia en la Universidad de Texas en Austin, a Nicolás González Quintero. Él es historiador de América Latina, el Caribe y el mundo atlántico. Actualmente es investigador postdoctoral en el Departamento de Historia y el grupo de investigación Lab Mundi de la Universidad de Sao Paulo, con una beca de la FAPSP. Tiene un doctorado en historia de la Universidad de Texas en Austin y también ha sido investigador postdoctoral del Institute of Historical Studies de esa institución y del Atlantic Exiles Project del Instituto de Historia Moderna de la Universidad de Tübingen. Además, ha enseñado en la Universidad de Texas en Austin y en la Universidad de Duisburg, Essen, espero estarla diciendo bien, y aprovechemos y también en la Universidad de Iona es frecuentemente invitado también a dictar charlas de historia. Bienvenidos a los tres, de verdad, me gusta mucho que estén aquí. Entonces empecemos con la primera pregunta. Si les parece que hagamos el orden como los presenté, primero Carla, después Malena y después Nicolás. Desde su experiencia, ¿cuál es el potencial del cómic como medio de divulgación histórica? En particular, ¿cómo creen que las narrativas gráficas como las historietas contribuyen a la construcción de memoria colectiva o al cuestionamiento de los relatos oficiales? Carla, tienes la palabra. Eh, Gracias, Jimena, Malena, Nicolás, ¿cómo están? Bueno, por lo que he conseguido investigar, a partir de la década de 1940 es que digamos, los medios de comunicación y los historiadores, quizás puede haber excepciones previas, siempre las hay, ¿no? Pero ya en ese momento, en esa década, es que se asienta la historieta, la tira cómica, incluso histórica, porque se ha valorado el impacto que tiene la historieta justamente sobre la mentalidad del público, ¿no? Digamos que a fines del siglo XIX, comienzos del XX, se descubre el poder de la historieta
por cómo atrapa a los lectores y cómo ayuda a vender la prensa, ¿no? Pero luego ya se empieza a ver que no solamente es el entretenimiento, sino que tiene la posibilidad de la historia. Entonces, han habido historiadores que tenían intención de difundir la historia a través de otros medios, que son ellos los que han encontrado, han hecho, eh, digamos, acuerdos con dibujantes para mantener ese trabajo constantemente, ¿no? Y desde ese entonces no ha desaparecido esa costumbre, sea en revistas o en libros dedicados a la historia, pues la divulgación histórica ha encontrado en la historieta una herramienta fundamental y por lo tanto, sobre todo en épocas anteriores a la era en la que estamos ahora, donde el libro está desapareciendo, ¿no? Y está siendo reemplazado por otras formas de escritura y narrativas, eh, la historieta pues ha sido una herramienta para enseñar historia y para contar la historia según le conveniera o le interesara al historiador que estaba vinculado al proyecto. No se escucha, Jimena. Perdón, perdón, estaba hablando sola. Muchas gracias, Carla. Malena, sigues tú. Bueno, buenas tardes y buenos días con todos los compañeros y compañeras, colegas y de distintas partes y países. Bueno, respecto a tu pregunta, hay como dos partes, ¿no? Como un medio de divulgación histórica y también esta idea de cuestionar o no a los relatos oficiales, ¿no? Em, Poquito tratando de pensar esa relación que ha tenido como la narrativa histórica ya en el campo ya más de la historiografía. Creo que siempre eh, habría que sondear también en qué momentos hay como esta necesidad de enlazar la pedagogía, sí, visualmente hablando, con la historia, ¿no? Creo que ese es un momento que tal vez sería bueno como ir rastreando en las distintas formas en las que se enseñó historia en los países, que yo recuerdo en el caso del mío, había un libro clásico, o el Nacho Lee, o digamos, donde se ponían como estas historias para niños, ¿no? Yo creo que esa relación entre infancia e historia es una relación presente, que como tú enseñas historia, pues para cierto grupo puede ser a través de imágenes. Y eso digamos que es esa forma popular, si la queremos llamar así, podría ser como una primera entrada para entender cómo entra lo visual con el relato narrativo histórico. Sí, y creo que el lado pedagógico es un componente esencial para pensar esto. Me parece que tampoco es que ha sido tan explorado, pensándolo ya o orientándolo hacia un vínculo un poco más visual, por así decirlo, y peor si es que ya hablamos como con el término del cómic como tal. Lo problemático de esto es que después, como coincido con Carla, existen varias formas en las cuales esa narrativa se traslada al cómic, mm, que reproduce quizás estereotipos raciales, que reproduce figuras y jerarquías de poder, em, que podrían estar como, digamos, teniendo ese componente pedagógico, nacionalista, mestizo, pero reproduciendo esas mismas formas en las cuales se enseñaba un cierto tipo de historia. Entonces, eso podría ser como un segundo momento, ¿no? Ese primer desplazamiento a lo pedagógico, a lo infantil, después un desplazamiento hacia contar un cierto tipo de historias, ya narrativamente hablando, desde un ámbito específico del cómic. Y un tercer momento que creo que sí em, ha habido como digamos, un posicionamiento claro y desde lo que hace Ulianov Chalarca en Colombia, con todo la metodología de Orlando Falsborda, que es toda la historia gráfica de colombiano, del Pacífico colombiano. Entonces yo creo que ahí sí hay como un quiebre distinto, hay otros sujetos que aparecen y bueno, de ese despliegue hay muchas ramas que aparecen, pero digamos que si hacemos un mapeo general, son como para mí esas tres aristas que podemos ir viendo, quizás hay más, pero digamos que podríamos analizarlo desde esos frentes. Muchas gracias, Malena. Nicolás, tienes la palabra.
Jimena, primero, muchas gracias por la invitación y Malena, Carla, un gusto. Y un gusto también conocer el trabajo de ustedes dos, que yo creo que es un ejemplo grande de lo que Jimena está preguntando, ¿no? Y sobre todo para dividir mi respuesta en partes. Eh, Sobre todo, por ejemplo, pensando en Malena, sé que trabajaste en un website, vi de la Universidad de Manchester, ¿no? Sobre raza y cómic en América Latina y justo, yo no soy voy a ser sincero acá, yo no soy un gran experto en el tema de cómic, pero Jimena me invitó más por el tema de Bolívar y de las revoluciones, pero estuve haciendo como mi investigación, ¿no? Mi propia pesquisa y ahí encontré, digamos, el sitio de Malena y sus colegas de la Universidad de Manchester y, por ejemplo, me pareció un- un- una herramienta clave para poder entender asuntos, digamos, de raza en América Latina y sobre todo muy, muy pedagógicamente, ¿no? Yendo por ese asunto. Yo creo que también podemos pensar el asunto del cómic desde, claro, yo no soy experto en estos temas de pedagogía, pero sí desde una manera mucho más amplia de cómo el cómic muchas veces es capaz de contar, hasta podríamos decir, de una forma mucho más no sé si la palabra sea acertada, pero de una manera igual de contundente o fuerte que otro tipo de narrativas históricas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, si Maus de Art Spiegelman, ¿no? Del Holocausto, que en mi caso es uno de los testimonios, por decirlo de alguna forma, más fuertes que yo he visto sobre el Holocausto, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, el caso de Persépolis, por poner un ejemplo, ¿no? Era el otro ejemplo que yo estaba pensando, ¿no? Que ya podríamos pensarlo más como por el asunto de la memoria, de cómo contar la revolución en Irán, pero igual al mismo tiempo nos anclan la historia y creo que son elementos que pueden ser muy, muy fuertes para problematizar y también para no solamente ilustrar, sino pensar estos procesos históricos de otra manera. Y recientemente también he visto que ha habido una ola y agradezco a este evento porque me ayudó como a insertarme un poco más en esto, sobre ya en el caso más concreto, digamos, de la era de las revoluciones, cómo contar la era de las revoluciones a partir del cómic, pero desde una manera más contemporánea y teniendo en cuenta como las discusiones que se tienen actualmente, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos este texto de Charles Walker sobre Witness of the Asian Revolution, ¿no? Que lo empecé a leer ayer, para serles sincero, pero pues me pareció una manera de lo que llevo brillante de poder contar este tipo de historias que muchas veces se pueden sentir, porque digamos el caso de Maus, el caso de Persepolis, son casos del siglo XX, por poner un ejemplo, la gente puede tener, digamos, más conexión con ella, puede tener más cercanía, puede tener más empatía por esa misma cercanía histórica, ¿no? Pues esa cercanía temporal. Y contar como estos eventos un poco anteriores desde esta sensibilidad. Y lo que me pareció interesante acá fue que es un texto casi que académico, pero en forma de cómica, ¿no? Entonces, no, digamos, no es una cosa que busca ser tan popular, digamos, de alguna manera, pero al mismo tiempo me parece que es muy relevante en términos pedagógicos y en términos de narración histórica. Entonces, sí, ya como para finalizar y no extenderme más, pues creo que sí hay como el cómic tiene una forma y tiene una funcionalidad que permite construir narrativas históricas que es muy fuerte. Y pues lo que decía Carla, ¿no? Sobre todo las formas como lo conectamos más y Malena, ¿no? Las formas de enseñanza de la historia en el siglo XX, ¿no? Y bueno, tenemos múltiples ejemplos del uso de gráfica para enseñanza de historia con niños. Ahorita me acuerdo unos que yo he visto sobre peronismo, que también son fascinantes, ¿no? Pero cosas hechas en los 40 50, ¿no? Una cosa bastante, digamos, ya de la época, pero al mismo tiempo como recurso pedagógico y como recurso de fuente histórica valiosísimos, ¿no? Entonces, ya, pues creo que sí hay una potencialidad inmensa en ese sentido. Muchas gracias. A mí, un comentario pequeñito. A mí lo que me gusta del cómic es toda la interdisciplinaridad que conlleva, porque se trabaja con artistas, con literatura. Carla también es especialista en psicoanálisis, historia. Eso me parece a mí excelente. Carla, tienes la palabra. Sí, 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 que me pareció muy importante, quería recoger de lo que ha dicho Nicolás,
un poco para redondear lo que hemos conversado, porque él ha expuesto las obras que ha puesto de ejemplo, y lo de Charles Walker, eh, permite distinguir, digamos, en la historieta, al menos de la conversación que hemos tenido ahora, tres elementos que me parecen importantes. Uno es la asociación de la historieta con el público infantil. Creo que es un tema que no podemos dejar de lado, así como estamos hablando del racismo, también hay un tema etario que es importante de cómo se forma, digamos, la idea de nación o, digamos, los fines, una cosa sería pedagógico, didáctico, pero verlo también desde una perspectiva ideológica, ¿no? Es decir, hay una formación del niño sobre la historia, hay un relato sobre el pasado, que hay intereses detrás, sea la postura política o sea el gobierno, digamos, que está vinculado, ¿no? Distinguirlo también de estos cómics como los que has mencionado de Persépolis y de Maus, porque ahí pasan por la vida personal del autor y por eso lo solemos llamar novelas gráficas, ¿no? Porque pasa por la novelización en el sentido de Bakhtin, y entonces son personas que, digamos, eh, se han sentido tocadas por la historia y están en condiciones de contar la historia a través de sus experiencias personales, familiares, porque las han vivido, ¿no? Más cerca del testimonio, que también es una rama importante, no solamente en la historia, sino también en la literatura, ¿no? De hecho, el concurso de Casa de las Américas tenía un premio dedicado al testimonio. Y lo otro que quería agregar era el trabajo de Charles Walker, que me parece que es una tendencia muy importante que se ha producido en el mundo académico en los últimos 15 años, diría yo, que como la literatura académica, la producción académica está siendo divulgada o devuelta a la población con la que se ha trabajado a través de la historieta, ¿no? Ese ingreso de la historieta al mundo académico también está trayendo una nueva manera de comprender la historieta. Entonces, creo que hay variantes que son importantes porque justamente están vinculadas a estos temas que decía Malena, que es obvio, de las relaciones de poder, ¿no? El poder académico, eh, el poder de los gobiernos y de sus propuestas pedagógicas, ¿no? Y bueno, y las historias personales, los testimonios, ¿no? Y el tema de memoria, que es un tema muy importante vinculado a la historieta. Eso nada más recogiendo lo que se había dicho. Bueno, muchas gracias a los tres. Vámonos con la segunda pregunta. En el Ujú. contexto del bicentenario de las independencias, muchos países han impulsado nuevas producciones gráficas. ¿Cómo ustedes evalúan estas iniciativas en términos de su aporte crítico o reflexivo a la historia pública? ¿Son una forma de renovación o una reafirmación del relato hegemónico? Bueno, voy a compartir una imagen en un momento que tiene que ver con cómo se tomó en Perú el tema de, de la celebración de la independencia, ¿no? Gráficamente, con la historieta, porque esta vez la historieta sí pues formó parte del, eh, formó parte de la celebración. Entonces, voy a poner, ahí, ahora sí. Esta fue la manera como se celebró en el Bicentenario eh, el tema de la historieta. Se asumió que sí debía cumplir un rol. Me falta un texto acá que ganó el concurso del Ministerio de Cultura, que bueno, está acá al final, igual después se los voy a mencionar, que fue una obra de teatro que tenía, que era de 1921 y que se puso
en historieta como parte del Bicentenario. Pero digamos, la versión oficial fue esta de acá, la serie Maneras Peruanas. Lo que se hizo fue, se realizó una convocatoria donde se decidió no tocar el tema histórico de la guerra, ¿no? Porque el bicentenario acá en el Perú, el discurso oficial es que se trató, y bueno, y lo fue también, fue una guerra, una gran guerra donde participa todo el continente y se enfrenta pues a la corona española, participan otros países, ¿no? Una guerra real, concreta, sino más bien se tomó como, por ser el bicentenario, hablar de la diversidad de peruanidades, digamos, que podía haber llegado hasta este momento. Entonces, este trabajo de maneras peruanas convocó a los más reconocidos historietistas peruanos, muy buenos guionistas también, no sé, Jesús Cosío, Rodrigo Lahoz, Brenda Román, y se realizan biografías de personajes que encarnan ese tipo de situaciones. Entonces, acá no se hace, digamos, oficialmente el gobierno no trabaja el tema de la guerra en la historieta, ¿ya? Eso es algo importante. Y luego se realiza este concurso que ya se había llevado a cabo en Argentina, La Patria Dibujada, pero no lo hace el gobierno, sino que aquí lo va a hacer la editorial Contracultura. Y el resultado va a ser La Patria se dibuja, historietas del Bicentenario, ¿no? Entonces, aquí sí entra desde la carátula el tema de la guerra, están Tupac Amaru y Micaela Bastidas liderando el comienzo de lo que va a ser la independencia, ¿no? Pero en la parte se dibuja dentro, había momentos de guerra, pero estaban también, era la historia de los 200 años. Entonces también había la historia de personajes políticos, había también el relato de la reforma agraria, es decir, diferentes hitos de la historia en esos 200 años se habían dibujado y no solamente la guerra de la independencia. Lo mismo va a ocurrir, voy a avanzar, lo mismo va a ocurrir con las celebraciones, digamos, que se van a hacer. Esto es una representación independiente y lo que se hace es convertir a los héroes de la guerra en una suerte de superhéroes o personajes, digamos, fantásticos, pero solo se quedó en la ilustración, no llegó a ser historieta. Y este es el texto del cual les quería hablar, ¿no? Este texto es la obra de teatro que se va, de Molinari, que se va a llevar, se va a poner en escena, pero lo que cuenta no es la guerra en sí, sino los problemas, es una historia de amor, es el sufrimiento entre una chica que está enamorada de un realista. Entonces, de eso trata en realidad la obra, ¿no? Entonces, claro, van a aparecer el contexto de la guerra, pero se trata de una historia de amor. Entonces, si se dan cuenta, la guerra prácticamente no aparece hasta que al finalizar el bicentenario, y es iniciativa de Caja Huancayo, es decir, del lugar donde se va a producir la batalla de Junín, que es considerada la batalla, pues, donde realmente se inicia el fin de los españoles, ¿no? La primera batalla que se gana aquí en Perú, porque era el lugar donde los realistas, pues, se habían centrado, ¿no? Y entonces en este caso sí se va a utilizar la guerra tal cual. Lo que nosotros vamos a ver aquí son personajes totalmente militares, están tomados prácticamente de los cuadros que se habían hecho a lo largo de la historia desde el comienzo de la independencia y se sigue toda una estética militar, ¿no? Así es como se ha trabajado el bicentenario aquí. Esos han sido todos los textos que se han publicado, pero digamos que el de mayor difusión ha sido este de Perú 21 porque llegaba a los puestos de periódicos y se obsequiaba
con la compra de Perú 21. Entonces va a llegar a nivel nacional de una manera enorme, mientras que maneras peruanas se va a tener de manera virtual. Se van a imprimir muy pocos ejemplares y lo que se va a tener es de manera virtual. Entonces, y el camino para llegar a maneras peruanas era largo. Entonces, es más probable un material que se pueda haber trabajado después en algunas escuelas, en algunos casos, pero no hubo una, digamos, una divulgación similar a esta, ¿no? Digamos que la que ha primado, la más importante, ha sido la de esta histórica con la batalla de Junín, que como les digo, ha llegado a todo el Perú. No voy a dejar de compartir. Entonces, ha primado esa tradicional lectura de la independencia como, como hechos de guerra, ¿no? Que son motivos, en este caso de Junín, un motivo de orgullo muy, muy importante porque el Perú hacía poco había vivido un contexto de racismo muy fuerte por el gobierno del presidente Castillo, que no ha terminado hasta que él haya concluido en la cárcel, ¿no? Y ha sido un caso de racismo sumamente fuerte. Entonces, en ese contexto, eh, para el Perú, que no era Lima y que era un Perú andino, este, digamos, para Junín ha sido muy importante hacer su propia celebración, hacerla lo más grande posible, ¿no? Y llegar a estos niveles de difusión nacional. Gracias, Carla. Malena, tienes la palabra. Bueno, yo no voy a presentar algo tan específico como Carla, pero quizás en mi caso me gustaría hacer referencia a un texto que se llamó, en Ecuador se publicó uno que se llamó Insumisa Vecindad, que lo hizo el historiador Manuel Espinosa Polo, con el ilustrador que era perdón, era Israel Pardo Báez. Y ese texto lo lanzaron en el 2012 en el contexto del Bicentenario. Y fue interesante porque si bien obviamente estaba en el contexto de las independencias, estaba dedicado al barrio de San Roque de Quito, que tradicionalmente había sido como un barrio que se había ligado a una serie de historias, digamos, de sectores populares, en el sentido de que era un barrio donde había una población indígena muy grande en época de la colonia digamos, en el proceso independentista había sido un barrio con mucha organización política también y también había una presencia muy fuerte de artesanos, digamos, había mucha movilización popular con relación también a nivel digamos, de enfrentamientos con la misma corona española, ¿no? Yo no soy especialista específicamente en ese barrio, pero sí que se ha escrito bastante y creo que en ese caso hay como el papel de este historiador, de Manuel Espinosa Polo, que recoge como la historia de esa vecindad, de ese barrio y de cómo en ese barrio, digamos, tenía una población indígena muy importante, se organizaron una serie de revueltas y rebeliones que tenían que ver con la situación económica y política de en ese entonces la Real Audiencia de Quito. Entonces, este producto en particular retrata a través del cómic, o sea, retoma, por un lado, el relato histórico y esa narrativa, pero recoge como las luchas populares. Digamos, de este barrio eh, eh, y, lo, y, y como que intenta transmitir una historia que sea una historia no necesariamente escrita, sino una historia de un consumo un poco más amplio y popular. De hecho, eh, gran parte de quienes participaron en la primera revuelta de Quito de 1809, se dice que muchos pertenecieron a este barrio y que eran parte, digamos, de esta movida política del barrio de San Roque en Quito, o que de alguna manera se llamaba como la revolución de los barrios de Quito. Entonces, digamos que en el caso ecuatoriano, si quieres, sí, en el proceso independentista hay como de los que yo recuerdo, em, eh, proyectos que intentaban retratar a través del cómic este tipo de historias que nos dan cuenta, por ejemplo, de esta movilización más popular, de esta movilización más indígena, que quizás sí está en más sintonía a lo que comentaba, ¿cómo se llama?
Carla, y que tiene que ver también con esta forma en la cual, qué sé yo, artistas como Jesús Cosio, digamos, trabajaron también con el Ministerio de Cultura de Perú, que presentaban estas otras historias de estos otros sectores populares y de cómo participaron en estas revueltas populares también y cómo eran actores políticos importantes de la época. Entonces creo que ahí hay como un lugar donde la historia, por un lado, historia escrita, historia de investigación en el sentido ya de trabajo con fuentes, trabajo con ciertos enfoques teóricos y metodológicos de investigación de archivo, se encuentran con la narrativa gráfica y cuentan estas otras historias de este tipo de revueltas, de este tipo de colectivos movilizándose y demás. Em, yo diría que existe, no sé si en la parte de la pregunta tú hablabas de renovación o reafirmación del relato hegemónico. Yo creo que también ahí depende mucho, creo que quizás sería también importante saber cuál es el papel de los historiadores con relación al público, o sea, cuál es el posicionamiento de las historiadoras con relación al público, a los públicos en un momento dado. Yo recuerdo que en la mayor parte de los países donde sucedió, obviamente, los bicentenarios, habían ciertos posicionamientos públicos que pasaban quizás por la presencia de los historiadores en el medio, en los medios de comunicación, en ese entonces me refiero. Yo creo que ahora en este momento, quizás estamos en otro momento en particular que quizás podríamos encontrarnos con otro tipo de construcción de relatos y de narrativas al que tuvimos hace, ¿cuánto será? Ya casi 10 más de 10 años, em, pero que sí te invita como a explorar ese tipo de otras narrativas que de alguna manera sobreviven a los relatos netamente escritos. Entonces, de los que yo recuerdo en el caso ecuatoriano, en el contexto del Bicentenario, era ese. Conozco los que se hicieron en el Perú. En Colombia no recuerdo ahorita algún caso en particular, pero sí creo que también es como esto también nos da pie para explorar cómo la misma disciplina histórica y los historiadores se meten en la discusión de lo público o no se meten en la discusión de lo público utilizando estos medios o no utilizando estos medios y también qué implicaciones tiene esto más allá de la producción historiográfica oficial, por así decirlo, ¿no? Que muchas veces se queda simplemente en los circuitos académicos, ¿no? Entonces, ya hablando de historia pública y hablando de cómic, pues ese es un espacio, pero también nos queda también el espacio de estos historiadores, historiadoras en esos momentos del Bicentenario, sus posicionamientos políticos, los lugares en donde los hicieron, se posicionaron, lo que dijeron, ¿sí? Como que a la larga tiene una incidencia ideológica específica, ¿no? De cómo asumimos ahora ciertas historias vinculadas a temas de género, el racismo y demás, ¿no? Entonces creo que es importante saber también, creo que alguna vez hablamos contigo, Jimena, de historizar esas experiencias y de esos quehaceres de los y las historiadoras en el tiempo, ¿no? Porque creo que siempre tiene un carácter público y que esos desplazamientos hacia esa dimensión pública quizás es como lo más interesante, ¿no? En este caso, creo que Carla ha presentado unos súper buenos ejemplos de Perú. Yo apenas uno que conozco en el caso ecuatoriano, que sí, que participó un historiador con un ilustrador y que de pronto sí podríamos ir como rastreando en América Latina cómo se concibió esas narrativas para un consumo más amplio y los historiadores y las historiadoras participaron o no de estos proyectos y el sentido de lo público de la historia. Eso es mi comentario. Gracias, Malena. Nicolás, volvemos a ti. Jimena, gracias. Bueno, no, muy interesante escuchar acá, escuchar a Carla y a Malena porque son como esas experiencias, ¿no? En Perú y en Ecuador que pues yo no conocía y me alegra porque entonces yo puedo hablar de la experiencia de Colombia, que es la que más conozco. Em, y me parece que obviamente un poco conectando con lo que dice Malena, creo que es un asunto clave también entender esto históricamente, ¿no? Porque, a ver, digamos de alguna manera, los bicentenarios fueron un momento muy concreto. Y yo no sé si esos esfuerzos de los bicentenarios, por poner un ejemplo, se mantuvieron en el tiempo. Eso yo lo pongo como una pregunta abierta. Puede que sí, puede que no.
pero estoy pensando en el caso colombiano, por ejemplo, que también hubo un gran intento pues por renovar las narrativas históricas a partir de diferentes usos de media, ¿no? De diferentes aparatos y sí, diferentes tipos de narrativas. Y ahorita se me viene a la cabeza, pues bueno, se me viene a la cabeza tres que, bueno, hubiera sido chévere compartir la imagen como Carla, pero no lo pensé, pero bueno, ya fue. Eh, Estoy pensando en tres en concreto, uno que se llamó el Bicentenario Pop, que en Colombia hicieron, que fueron, cogieron imágenes de este tipo, esta imagen clásica de museo de grandes personajes de la historia, héroes, retratos, ¿no? Y fueron intervenidos de una manera pop por diferentes tipos de artistas de América Latina, no fueron solamente colombianos. O sea, ahorita estoy pensando los que me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, había uno de Bolívar, obviamente, Pablo Morillo, San Martín, Fernando VII, ¿no? Todas estas imágenes como muy clásicas que creo que todos o casi todos tenemos una imagen clásica de ellos en la mente, pues como intervenidas de manera pop. Y esto fue publicado, eso tuvo una presentación en una en sala y me acuerdo también había pendones con varias de esas imágenes, digamos, en la Plaza Bolívar, ¿no? La plaza principal de Bogotá, además, ¿no? Digamos, una intervención que no solamente se quedó en el espacio del museo, sino que también, digamos, tuvo su cosa al aire libre, en el espacio público más bien, para decirlo más técnicamente. Entonces, eso fue como bien interesante porque ahorita yo no estoy pensando tanto, yo no recuerdo en el caso colombiano que haya habido cómic, puede ser que sí, estoy diciendo que no recuerdo, pero me parece interesante porque lo que yo vi que se desenvolvió más fue el asunto, digamos, de videos de YouTube que eran animados, ¿no? Entonces tenemos dos casos que me parecieron muy interesantes que yo había visto en su tiempo, pero que ahorita para la charla volví a ver, que era uno de un grupo que se llama Te lo explico con plastilina, que es como hecho con stop motion, plastilina, y era una alianza con el Banco de la República en Colombia, que sería en Perú como el Banco Central, ¿no? Que es una entidad autónoma que en Colombia da mucho dinero para investigación histórica y para cosas de divulgación histórica y bueno, y de arte también, ¿no? El Museo del Oro, el Banco de la República. Solo como por poner la institución en contexto. Y ellos organizaron con la Luis Ángel Arango, que es la biblioteca del Banco de la República, que probablemente es la más importante de Bogotá, todo este proyecto para hacer algo respecto al Bicentenario y una parte de esto fue hacer estos videos de Te lo explico con plastilina, que son cortos, videos de 1 minuto, 2 minutos, donde, digamos, intentan construir una narrativa mucho más diversa sobre los procesos de independencia en Colombia, ¿no? Y la verdad, viendo algunos, me parecieron ejemplos, a mi parecer, exitosos, ¿no? Por traer solo dos a colación. Uno sobre el papel de las mujeres en la guerra. Aquí, contrario a lo que habló Carla, siento que la cosa en Colombia estuvo muy ligada, sí, en una parte al asunto de la guerra, pero también como a procesos políticos, pero no fue tanto como esta cosa que yo recuerdo, ¿no? Como ya nos mostró estas maneras de ser peruano y demás, ¿no? Acá fue muy centrado como en el asunto histórico, por decirlo de alguna manera, en los eventos, pero al mismo tiempo como intentar unas narrativas nuevas sobre los eventos. Y la otra es unos videos de Magic Markers, que también eran videos de más o menos unos 7 8 minutos explicando cosas de la independencia, que me parecieron muy bien logrados. Y yo me acuerdo que uno de los profesores con quien yo trabajé en Colombia, Francisco Ortega, él estaba enfrascado como en estas discusiones, ¿no? Él hizo parte de estos procesos de pensar muchas de estas cosas y hablando con él, sí me acuerdo que hubo como una... un intento consciente, ya la pregunta es si lo lograron o no, de hacer narrativas diferentes, de hacer narrativas más incluyentes, de hacer narrativas con nuevas preguntas, ¿no? Y me acuerdo mucho que la Luis Ángel Arango también hizo una exposición sobre palabras de la independencia. También me pareció muy interesante la parte gráfica, que era sobre conceptos claves de la independencia, ¿no? Soberanía, representación, raza, y pensar esos asuntos a partir de eso. Y el último ejemplo que quería traer era uno que un amigo de Jimena y mío estuvo involucrado, Alexander Chaparro, que hicieron y colega, está terminando su doctorado ahorita en Austin, hicieron una exposición sobre Antonio Nariño,
en la Biblioteca Nacional. Antonio Nariño, uno de los próceres, uno de los padres fundadores de la independencia colombiana. Y una de las partes más interesantes que me parece a mí, creo que en general de esta exposición, fue unas intervenciones, digamos, de alguna manera, de cómo representan a Nariño de una manera moderna, y para eso lo que hicieron fue alianzas con grafiteros, ¿no? Con personas que hacen graffiti, y crearon, digamos, me acuerdo mucho de un póster de Nariño con gafas de sol y todo, que hizo Toxicómano, que es un grafitero muy famoso en Bogotá. Y ahorita no me acuerdo del otro, quién hizo este otro que voy a narrar, que era gigantesco en la biblioteca, de un Nariño, un Nariño lector. Entonces era un Nariño como si fuera casi un adolescente, así con una pila de libros, y tenía sus pies encima de los libros, y los tenis eran como unos Converse, y tenía así como una pinta muy juvenil y estaba como leyendo, ¿no? Entonces era como esta forma de cómo conectar gráficamente un personaje tan lejano, digamos de alguna forma, como Nariño, sobre todo en la forma en cómo nos enseñan tradicionalmente la historia en Colombia, a, pues, digamos, actualizarlo. Entonces creo que dentro de esa perspectiva sí hubo como esfuerzos por hacer narrativas alternativas, por traer las otras voces, ¿no? Lo que hablé antes de mujeres, por ejemplo. Y otro que me pareció muy valioso fue un video sobre Agustín Agualongo, que fue un líder realista de Pasto, indígena, ¿no? Entonces, como mostrar, y otro video que también vi sobre la Navidad Negra, que fue un evento pues muy dramático, en la cual Bolívar ordena destruir Pasto, ¿no? Y es un evento muy violento, y digamos que en las narrativas tradicionales de la historia colombiana es un evento que suele olvidarse o poner debajo del tapete, ¿no? Y pues me pareció muy interesante que hicieran un video en plastilina de este evento, ¿no? Porque en esa forma sí se rompe, digamos, de alguna forma con el relato más tradicional, heroico, ¿no? De ver a estos héroes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como casi ángeles que no hicieron nada malo, ¿no? Y en vez de pensar todo esto como dentro de un contexto de guerra, porque se hizo, obviamente condenable el hecho, pero sí, es decir, historizar, ese es el punto, historizar, y no simplemente como quedarnos con el relato tradicional de bronce, ¿no? Como se diría normalmente. Bueno, paro ahí. Muchas gracias a los tres. Vamos con la tercera pregunta. Carla, no sé si el artículo ya estaba publicado o está a publicarse. Un artículo que escribió sobre la batalla de Junín, entonces les quiero preguntar sobre eso. Yo les mandé una copia a Malena y a Nicolás para que leyeran. En el artículo de Carla, ella destaca tensiones entre distintas versiones históricas de la batalla de Junín. ¿Cómo puede el cómic intervenir en estas disputas por el pasado y ofrecer narrativas más inclusivas o alternativas? Entonces, empezamos con la autora. Gracias, Jimena. A ver, la batalla de Junín ha sido siempre, en el Perú tiene es como un relato, eh, digamos, muy emocionante. Es una historia que se cuenta eh, como un recurso militar, ¿no? Un estratagema que es conseguir que mientras Bolívar había dicho que había que retirarse porque íbamos a perder contra los españoles en esa batalla, quien tiene que llevar el mensaje, que es Andrés Rázuri, lleva un mensaje distinto. Y lo que le dice a Manuel Isidoro Suárez, el bisabuelo de Borges, le dice que no, que sí tiene que atacar a los realistas, que es el momento indicado para atacarlos, porque realmente era el momento indicado para hacerlo. Y así es como se gana la batalla. Entonces, desde el comienzo, ese ingenio de Andrés Rasuri ha sido premiado, ensalzado. ¿Por qué ha sido tan importante para nosotros? Porque en realidad el Perú no quería, digamos, independizarse de la corona española, al menos no la gente de Lima, ¿no? Era, yo diría que del Perú, generó muchos conflictos la independencia, y por eso tuvieron que venir eh, tanto del sur como del norte a definir acá la batalla, ¿no? Entonces,
Es el momento en el que hay un peruano, Andrés Rasuri, quien logra hacer con este acto ingenioso, ¿no? Darle el giro que va a permitir realmente la independencia, que hace ganar la guerra. Eh, Esto ha sido un hecho muy importante, de hecho, en el artículo que mencionaba Jimena, he trabajado como de inmediato todo se empieza a llamar Junín en el Perú, en América Latina, en Argentina. Junín se vuelve pues realmente casi una palabra sinónimo de orgullo, ya no solamente peruano, sino latinoamericano. Entonces, a raíz de esto es que yo empiezo a explorar un poco las historietas, porque como les digo, la mayor parte han sido de guerra. Y al hacer una exploración sobre cómo aparecía Junín en las historietas del continente, me di con esta separación académica que ya se había dado y que había sido un debate muy antiguo, eh, donde en el Perú, hasta el gobierno militar y el sesquicentenario de la independencia en el año 74, eh, lo que se había hecho era enseñar por siempre que era San Martín el que había conseguido la independencia del Perú. Nosotros el Bicentenario lo hemos celebrado durante 4 años, ¿no? Empezaba con la declaración de la independencia de San Martín y terminaba con la batalla de Junín y la firma de Ayacucho en 1824. Entonces, durante todo el tiempo, digamos hasta el sesquicentenario, a los peruanos se les enseñaba que todo era por San Martín. Bolívar no existía. O Bolívar era tomado como alguien que se equivocaba, que había tomado la decisión de retirarse cuando en realidad a un peruano se le ocurre, no, sí tenemos que independizarnos, ¿no? Ese discurso va a ser canónico, va a ser muy importante y tiene que ver con que Perú no quiso pertenecer a la Federación Bolivariana cuando Bolívar la plantea. Eso va a terminar en una guerra entre Perú y Colombia. Va a ser, espero no equivocarme, pero creo que es la única guerra que ha ganado el Perú. Después no ha ganado ninguna otra. Bueno, eventualmente con Ecuador, pero han sido cosas pequeñitas, ¿no? De territorio. Esa ha sido algo, una cosa, digamos, un poco más fuerte, digamos, ¿no? De cómo concebirse como nación. Esto va a traer como consecuencia que recién en el 74, cuando empieza a imaginarse el continente americano como nuevamente como la necesidad de una unidad, ¿no? Geográfica, territorial, de poder, es que Bolívar ingresa a la representación de la historieta. Entonces, era notorio cómo la historieta, que no era peruana, estaba dedicada a Bolívar en México, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, y como en el sur, ¿no? De Perú para abajo, Chile, Argentina, se convertía en San Martín. Y eso los historiadores lo han reconocido como una escisión, como un momento histórico que se ha dado, como les digo, hasta hace 50 años aproximadamente, ¿no? Entonces, ahí ha habido un cambio muy fuerte en la historia, ¿no? De cómo contar este evento. Incluso en la última versión histórica, esta que les decía de Junín, se vuelve a repetir esto, ¿no? Es ya algo que ha quedado asociado con la historia, pero eso tiene que ver con este complejo que guardamos los peruanos de no haber querido independizarnos, que realmente hay una suerte de sentimiento de culpa colectivo respecto de ello. Por eso, y lo voy a unir con la pregunta que me están haciendo sobre el trabajo de Jesús Cosío, eh, justamente lo que hace el Ministerio de Cultura es no tocar el tema de la guerra. O sea, los personajes no son de la época de la independencia, son personajes más bien casi todos del siglo XX. O algunos, como el caso el que dibuja Jesús Cosío, que es el caso que se encuentra una tumba de un esclavo negro, o que había sido un esclavo negro, ¿no? En un cementerio donde no debía haber estado
enterrado, eh, como que se va después el tema de la guerra, ¿no? Ese proyecto del Ministerio de Cultura de Maneras Peruanas es, cada historieta tiene un guionista y un dibujante diferente. Yo después les voy a compartir el enlace al proyecto, ¿no? Del Ministerio de Cultura, existe todavía, pero cuando escuchaba todos los proyectos que se habían hecho gráficos con Nicolás, nosotros también tuvimos una serie de televisión que se transmitió por Netflix y que quería de alguna manera a la parte de guerra mostrar eso que yo estoy contando, ¿no? Cómo lo tomaban los peruanos, pero se estuvo centrado en los peruanos, en los pocos peruanos que querían la independencia, ¿no? Eh, Fue una serie bastante conservadora en términos gráficos, de narrativa muy tradicional. Nosotros hemos estado viviendo, y creo que se ha reflejado en la celebración del Bicentenario, nosotros hemos estado viviendo una serie de problemas de gobierno muy fuertes. Los gobiernos han estado durando solamente un año o dos, ¿no? Por este control que se ha tomado a través del Congreso, los principales grupos de corrupción en el país. Entonces, no ha habido un tiempo para hacer una discusión que pudiera mantenerse respecto de cómo se iba a celebrar o representar el bicentenario, qué artes iban a participar, cómo lo iban a hacer. No hubo y creo que es lo central, Nicolás, no hubo esa intención de cambiar la narrativa de la independencia. Lo que hubo es mantenerla. Lo más diferente, lo más disidente fue el trabajo que hizo Jesús Cosío con las historietas, que fue simplemente omitir, pero no se transformó el discurso sobre la independencia. Eso ha sido algo que yo creo que ha sido por culpa de las autoridades, porque no ha habido un tiempo sostenido de trabajo, ¿no? A lo mucho se contaba con un año para poder planificar lo que se hizo. No se convocó a debates, no se convocó a historiadores para cambiar la narrativa. Sí lo hicieron algunos. Me parece que el trabajo de Karen Bernedo y de Natalia Sobrevilla, Karen sobre las mujeres que habían participado, pero al ver a las mujeres que habían participado, nuevamente regresamos a la misma narrativa, que participaron de esa narrativa, ¿no? Y que simplemente habían quedado ocultas y no se habían visto. Este, y en el caso de Natalia me estoy olvidando también de esa historiadora Cecilia Méndez, que sí intentaron recoger como en lugares muy lejanos cómo se había vivido la historieta, hacer los recorridos, ¿no? De pueblo en pueblo, por cómo se había vivido, pero los materiales no han tenido después mayor difusión, aún no se han recogido para ver qué tanto afectan la narrativa oficial, ¿no? Más de esto hubo con el aniversario de la reforma agraria que con la independencia. Hay algo ahí que tiene que ver con ya cuestiones psicoanalíticas profundas, que tienen que ver con cómo nosotros entendemos nuestra idea de nación y cómo hemos surgido como nación, ¿no? Muchas gracias, Carla. Malena, tu turno. Bueno, yo no me voy a referir mucho a Batalla de Junín porque, bueno, Carla lo ha hecho súper bien y además realmente recomiendo que cuando salga lean su artículo porque tiene muchas herramientas para justamente pensar estos debates. Pero me voy a referir como a la segunda parte de la pregunta que tú decías, ¿cómo puede el cómic intervenir en estas disputas por el pasado y ofrecer narrativas más inclusivas y alternativas? Esa es una pregunta muy compleja porque si uno, porque por un lado puede ser como historiador del cómic, o sea, historiar, digamos, lo que pasa en el cómic, los distintos autores por épocas y demás. Por otro lado, puede ser historiador o historiadora que recoges esas representaciones del pasado y haces una lectura contextual de esas representaciones del pasado. Pero, y bueno, refiriéndome al artículo de Carla, que por eso lo recomiendo, creo que hay cosas que si uno piensa ya en el campo más de pensar el cómic,
como tú lo preguntabas, como una forma de intervenir o entrar a disputar ese pasado, pues hay que entender cómo el cómic opera, ¿sí? Porque no es lo mismo como... yo aquí creo que alguna vez comenté contigo, Jimena, que creo que es importante también mirar cómo se dan estos desplazamientos entre hacer una historia en un contexto académico, en el sentido más, si queremos, tradicional del término, como, qué sé yo, lo que hacía Natalie Simon Davis con relación al regreso de Martin, por ejemplo, y después el traspaso de esa historia a la película, por ejemplo, ¿no? Hay como un movimiento que se da. Digamos que en el ámbito del cómic podríamos también pensar qué pasa cuando una historia la trasladamos o la traducimos a un cómic, ¿no? Y ahí me surgen varias preguntas y primero saber digamos, cómo está armado el guión del cómic y si realmente como historiadoras sabemos cómo se arma un guión de cómic o qué implicaciones tiene armar un guión de cómic, ¿sí? Porque no es lo mismo estudiar eso que meterte en la dinámica misma del oficio de pensar un guión. Y entonces, si alguien quiere historiar, porque aquí tenemos varias gente que está aquí en el Zoom conectado, quiere historiar eso, es necesario entender cómo la dinámica misma del guión en el cómic opera. Sí, porque ahí tienes que saber quién está hablando, qué está diciendo, cómo lo dice, dónde lo dice. Y también preguntarte, y eso lo estaba notando justamente, es qué pasa cuando los diálogos del cómic desaparecen, qué pasaría si los quitamos y nos quedamos solo con las imágenes. Y ahí nos damos cuenta que la dimensión del cómic es una dimensión sensorial, que no simplemente es imagen, sino es combina imagen, palabra, sonido, sensaciones, afectos, colores, genera apegos, sentimientos, porque hay una operación sensorial que está participando todo el tiempo en el cómic, ¿sí? Y en ese sentido creo que si uno, y retomando tu pregunta, piensa cómo entramos a disputar el pasado, yo creo que hay que ser consciente que la dinámica misma del medio es una dinámica muy particular, que además cada cuadro del cómic tiene un sentido de lo que va a contar, que las conexiones, que entender la secuencialidad implica entender qué pasa en esa narrativa cuando se va hilando, cuando se va conectando cada una de esas imágenes, esos diálogos unos con otros, qué pasa en los espacios en blanco del cómic, en los canalones, gutters se dice en inglés, pero son canalones del cómic, en los canales del cómic, qué pasa en los silencios del cómic, porque el cómic también tiene silencios, em, y que al final es una forma de escritura un poco compleja, combinada, que te genera esas, ¿no? Entonces yo cuando pienso en términos ya de historia pública y de cómo estos cómics están trabajando con ciertas formas de representación del pasado, pienso también que si uno está interesada en hurgar en esas formas de representación del pasado, tiene que estar consciente de esas dinámicas que se están jugando en este hecho como tal, que es el cómic, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, como bien lo señala Carla, entiendes un contexto específico en lo que representa la batalla de Junín, en lo que es discursos que circulan, entre las distintas escuelas ideológicas que existen, y aparte te enfrentas a un medio como el cómic, pues hay mucha cosa entrecruzada, hay mucha forma en la que incluso se consumen esos cómics, dónde circulan esos cómics, incluso las formas de accesibilidad de esos materiales, que creo que también es un asunto importante, pensando justamente en el término de disputar esto en el espacio público. Entonces, yo sí creo que, que hay que tener una atenta escucha al pasado, por un lado, pero también un prolijo manejo y entendimiento de lo que es el cómic como medio, ¿sí? De entender realmente lo que es el cómic como medio, ¿no? Y yo para entender el cómic como medio te tuve que estudiar guión. Si no estudias guión, difícilmente puedes meterte en ese universo. Y creo que también a mí me gustan los análisis que hace Carla por el hecho que también tú vienes del mundo de la literatura y hay como un nexo muy grande, o sea, y también creo que en la historia, justamente cuando se analiza el giro narrativo, que es una de las corrientes que se analiza a partir de Hayden White,
también qué implicaciones tiene pensar lo ficcional, ¿sí? Que en la historia está, digamos, a partir de, digamos, de los debates del posmodernismo y demás, del giro narrativo y Carlo Ginzburg y en adelante. Pero creo que es, es mucho más fácil empatar con la gente de literatura porque estos debates los tienen mucho más claros y ahí creo que el carácter interdisciplinar de la historia pública es necesario. Yo creo que para mí, por eso conversar con Carla es mucho más fácil también en muchas ocasiones que conversar con historiadores, estrictamente historiadores. Y lo digo porque es la manera en la que entiendes el medio, porque si no entiendes esas dinámicas que se dan en ese recurso, digamos, cultural, sí, es bastante difícil que entiendas, digamos, a profundidad lo que sucede o lo que está sucediendo cuando tú estás abriendo y leyendo un cómic, independientemente también del contenido histórico que carga, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Lo que se disputa está en la comprensión específica, en la conciencia específica sobre lo que es eso que estás trabajando o que vas a hacer, y también el contexto sobre el cual estás pensando, disputando o quieres disputar lo que vas a hacer, sea que seas un estudioso del cómic o sea que estés involucrado en un proyecto ya de escritura de un cómic como tal. Eso es mi opinión. Gracias, Malena. Este, Como dice mi hija, sí, la disputa entre historiadores públicos e historiadores privados siempre hay. sí. Carla, di. Sí, es que como yo también, como guionista de cómics, he pasado por hacer el cómic ese de la reforma agraria, que es un momento histórico. Ahí aprendí a distinguir dos cosas que son bastante complejas en ese tema de la historieta. Uno es que la historieta es una puesta en escena. Entonces, cuando tú tomas un texto histórico, tú tienes que decidir si lo que vas a hacer es una suerte de cómic infográfico, es decir, donde tú vas ilustrando viñeta a viñeta el discurso del historiador, o si tú vas a hacer una puesta en escena y vas a tomar a los personajes y vas a contar cómo fue en ese momento. Por eso yo mostraba estas dos historietas, ¿no? La que se hace de esta historia romántica que se está viviendo en ese momento, ¿no? De esta obra de teatro de 1921 de Molinari, y la otra es el de la batalla de Junín, que en realidad te va diciendo y eran tantos soldados, es el texto del historiador ilustrado, ¿no? Tiene bastante de puesta en escena, le reconozco a Mechaín ese esfuerzo al dibujante, pero en realidad está el discurso del historiador ilustrado. Esa es una distinción que a mi parecer es importante, se vuelve compleja cuando es biografía, como en el caso del hermano de Tupac Amaru. Pero no en el libro de Walker, que es algo intermedio, es una biografía. Pero sí lo digo porque justamente lo que mencionaba Nicolás cuando dice, se puso a Nariño leyendo libros en la biblioteca con los pies en alto, ¿no? Este, es que ese trabajo es el que no se da, o sea, no se da no se toma la vida de los personajes históricos y a partir de su cotidianidad, de su subjetividad, en realidad no se narra la independencia. O sea, nosotros no tenemos una película, no tenemos un cómic, no, y creo que en Latinoamérica en general no hay, de qué pasaba en la cabeza de San Martín. No me refiero a la biografía oficial, sino la subjetividad, cuándo tenía miedo, qué sentía, qué no tenía, un poco como hizo Borges en este cuento famoso de la entrevista, este cuento que se llama Guayaquil, ¿no? Donde más bien trata de llegar a eso. Eso es lo que podría haber dado el vuelco en la historieta y en el cómic, ¿no? Porque la novela gráfica tiene ese poder grande y me parece que no ha ocurrido. Es un poco lo que Jesús ha querido hacer, nuevamente insisto, con sus personajes, pero fíjense cómo se ha tenido que alejar de la historia oficial, cuánto se ha tenido que alejar. Entonces, incluso en tiempos históricos también, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema que sí me parece muy importante
porque que ha traído Malena con la diferencia entre la literatura y la historia, porque los historiadores tienen un discurso académico, es un discurso de otro tipo, están describiendo las condiciones, las complejidades, las ideologías, y poner eso en escena es bastante ambicioso, digamos, difícil, ¿no? Gracias, Carla. Nicolás, tienes la palabra. Gracias, Jimena. No, muy iluminador lo que están hablando, porque yo ahorita pensando en este asunto del cómic y la historieta en Colombia, los ejemplos que yo les di a ustedes, por ejemplo, que yo recuerdo, es que no hay historieta, digamos, de alguna forma, cómic. Todos los ejemplos que les di son algo diferente. Y por ejemplo, ahorita acabo de recordar uno que también fue muy interesante, que se llamaba, no sé, Jimena, si tú te acuerdas del profesor Superó, ¿no? Que era un dibujo animado, era de tal vez los tempranos años 2000, que inicialmente lo que él hacía era un dibujo animado que él respondía a dudas gramaticales y de ortografía, idiomáticas en general. Sí, Eh, y con este personaje, que es un profesor afrocolombiano, hicieron una serie sobre la independencia. Y lo que hacían con él era que me acuerdo, sí me acuerdo mucho, hubo un concurso en Colombia, no un concurso, pero hubo una actividad en Colombia de que a los niños en colegios les pidieron que escribieran preguntas que ellos tenían sobre la independencia. Y entonces, a partir de esas preguntas de los niños, hacían los episodios del Profesor Superó. Entonces, y eso también surgió en sitios web, me acuerdo, donde respondieron muchas más de estas preguntas de los niños, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué comían? ¿Qué comían los soldados durante la independencia? Entonces escribían así, exacto, un poco lo que hablaba Carlos, un poco más del día a día, un poco más de lo cotidiano, un poco más de lo subjetivo. Pero pensándolo como tal, cómic no vi tanto. Y entonces ahí me pregunto, entonces, más allá también de lo que dice Carla y Malena, de la particularidad y la dificultad del cómic como para expresar cosas o la facilidad también, ¿no? Las dos cosas. Eh, también me pongo a pensar, si digamos, en esas épocas, pues, en qué momentos el cómic fue privilegiado y cuando de pronto el cómic dejó de ser ya el, eh, el vehículo o la herramienta a través de la cual se contaban muchas de estas historias, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los ejemplos que yo les di son videos de YouTube, así sean animados, pues son videos, no es un cómic como tal. Entonces, pues me parece como muy interesante también esta idea de lo que venían hablando ustedes, de cómo historizar el cómic y cómo tal vez el cómic en un momento fue el vehículo más certero o fue un vehículo, no más certero, pero tal vez uno de los vehículos en los cuales se podían expresar muchas de esas ideas y tal vez en un momento dejó de ser el más, ¿no? Y empezaban a llegar otras narrativas, otras medias que de pronto lo dejaron un poco al lado. No, por ejemplo, me pongo a pensar ahorita en el Banco de la República, que también en su página de Instagram hace un par de años tiene unas stories buenísimas sobre historia y son muy compartidas. Ahorita creo que lo dejaron un poco al lado, pero una época en por lo menos en Colombia, en redes sociales, las stories, además, no es cosa que se va al día siguiente, ni siquiera es que quedara en el feed de Instagram del banco, fueron un éxito. Fueron un éxito la forma como narraban, cómo compartían, cómo intervenían imágenes, cómo narraban historias. Entonces, pues me parece como interesante también ese asunto de historizar el cómic, más allá también de entender todo lo que ustedes vienen discutiendo de sus formas de ser, la forma como se construyen los diálogos y todo eso, que es súper interesante, pero también desde eso. Y Jimena, estoy viendo acá la pregunta, discúlpame. Ya. Entonces, sí, a mí lo que me parece interesante es que el cómic y tal vez todas estas otras formas de contar la historia, todas otras medias, eh,
sí, yo sí creo que tienen como un potencial inmenso para crear narrativas inclusivas o alternativas, ¿no? Lo mismo que pues, los ejemplos que traje, creo que en cierta manera lo ilustran, ¿no? Obviamente, al mismo tiempo está digamos, no sé si la contradicción o la ambigüedad, porque al fin y al cabo, por ejemplo, estas intervenciones que les hablé de Nariño, pues al mismo tiempo sigue siendo sobre Nariño, ¿no? Es decir, sobre una figura grande, ¿no? No es que sean, y las intervenciones de Bicentenario Pop, que era como una idea de desmitificar, ¿no? Desmitificar todas estas figuras, pues al mismo tiempo se tienen que basar en estas figuras y se tienen que basar en estas imágenes muy tradicionales que todos tenemos. Así se creen imágenes nuevas, la base es, digamos, narrativas más tradicionales, ¿no? O formas de representar más tradicionales, como el retrato, o como un ejemplo. Entonces, pues, interesante. Yo creo que hay ahí como esa tensión, ¿no? Y nada, pues sí, muy interesante lo que están hablando ustedes de esta forma en como el cómic eh, se vuelve al mismo tiempo un desafío. Esa es la palabra que está buscando, como bien hablaba Carla y bien hablaba Malena, ¿no? Un desafío para contar la historia, pero al mismo tiempo, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Walker, pero volviendo a la serie, es hacia allá están yendo también, ¿no? Es decir, esta serie donde está impreso este libro, The Witness of to the Asian Revolution, también tiene muchos otros volúmenes. Y, por ejemplo, tengo mucha curiosidad de uno sobre el tráfico de esclavos, ¿no? Eh, Tengo mucha curiosidad de ver cómo ellos volvieron eso un cómic o cómo lo volvieron una historia gráfica, ¿no? Porque obviamente es un tema muy álgido, es un tema controversial, es un tema muy duro, ¿no? Es un tema totalmente difícil, yo creo, de representar en sí mismo, ¿no? Entonces, como que, no sé, es bien fascinante. Y, Carla, yo quería agradecerte antes de terminar mi esta por tu texto, porque yo aprendí mucho. Yo no sabía lo de Borges, yo no sabía lo de... y lo otro que me da mucho la atención es que entonces revisé un poco de las, tal vez últimas dos biografías más famosas de Bolívar, ¿no? La de John Lynch y la de María Arana, perdón, Arana. Y la menciona es a Junín, son dos líneas que me llamaron mucho la atención, mucho la atención. Tal vez no, Lynch sin duda son tres líneas y Arana era un párrafo, pero en el de Lynch no hablan nada de lo que tú mencionas se me olvidó el nombre del nieto del abuelo de Borges. Ah, Isidoro Suárez, Manuel Isidoro Suárez. Eso no habla nada de él y todo es más bolivariano la narración. Entonces, digamos que hasta hoy en día, digamos, ya cosas mucho más contemporáneas, estas mismas tensiones sobre el papel de Bolívar y sobre sobre el papel de Bolívar en diversos lugares se mantienen y son muy contemporáneas, ¿no? No hemos dejado estas discusiones atrás, lo cual me parece muy interesante. Es Mm. algo muy vivo. Y bueno, ahora somos muy, muy bolivarianos. Ha cambiado bastante la historia, pero es cierto que hasta antes del sesquicentenario, San Martín, porque además como se apellida San Martín y nosotros tenemos a San Martín de Porres, hay un tema de memoria, de asociación de ideas, que la vida de San Martín es narrada como una hagiografía. Eso ya a mí me ha parecido ya lo más increíble que he visto, ¿no? Ya es ejemplar pues a un nivel así beatificado, es increíble. Bueno, Yo quisiera dar un momento por si alguien del público tiene alguna pregunta. A veces el público prefiere anotar preguntas en el chat y yo las puedo leer, si quieren hacer eso, con mucho gusto. Porque tengo otra pregunta, pero tocaría que la contestaran rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Y es que es la última pregunta, la sexta, porque la 4 y la 5 ya han hablado de eso un poco. ¿Qué rol creen que debe jugar el Estado a través de escuelas, museos o publicaciones oficiales en la producción y circulación de historietas históricas, de cómics?
¿Existe un riesgo de instrumentalización o por el contrario una oportunidad de democratizar el acceso al pasado? Entonces, si quieres empezar, Carla. Y mira, justo en estos días he estado conversando con varios colegas de literatura porque se ha reducido en las universidades, y ustedes deben estar al tanto, la capacidad de lectura de los estudiantes. Se ha reducido muchísimo, ¿no? Después de la pandemia ya da la sensación de que estamos ingresando a una nueva era y que los medios ahora son audiovisuales, ¿no? Entonces, la historieta también se ha trasladado a los medios audiovisuales. Ahora tenemos el formato del webtoon, que viene incluso con una estética propia, un cierto uso de colores, ¿no? Hay una paleta de colores bastante notoria en el webtoon, hay una manera de narrar, y creo que poco a poco son más las revistas y y las publicaciones como libros, ¿no? De los cómics en el ámbito académico. Entonces, yo creo que más bien estamos pasando, o sea, la narrativa gráfica se está convirtiendo en una pieza que cada vez va a ser más importante dentro de la formación académica, junto con con el contenido audiovisual. Entonces, eso, creo que estamos en un cambio que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Yo crecí en un mundo de libros y entonces, bueno, hay un cambio profundo que tenemos que asumir y veamos hacia dónde se va a dirigir. Así que creo que es inevitable utilizar la historieta. Creo que va a depender de los autores, de los artistas vinculados, de los investigadores vinculados, la calidad, pero sí creo que hay dos temas centrales que al menos desde la academia tenemos que defender y hacer que el cómic vaya hacia ahí, que son el de la subjetividad, que ya lo había mencionado, que es muy importante, y el tema de la memoria, ¿no? Que también es fundamental. Entonces creo que esos dos elementos son vitales. Gracias, Carla. Malena. Bueno, yo cuando preguntas sobre el Estado ya me dan nervios, pero creo que hay un riesgo y lo voy a decir desde la experiencia que yo tuve en el proyecto de Comics and Race en la Universidad de Manchester, y es que el problema es que cuando no hay una buena, si queremos llamarle alfabetización visual, ¿sí? Corremos el riesgo de seguir reproduciendo estereotipos sexistas, machistas, racistas. Y yo creo que estamos en un momento crítico en ese sentido con el tipo de gobiernos que existen en algunos de nuestros países o en general en nuestros países, cuando la gente que está encargada de hacer política pública no está sensibilizada, realmente sensibilizada a lo que significa trabajar con imágenes. Y yo creo que para cualquier trabajador de la cultura es necesarísimo estar digamos, consciente de qué es lo que está viendo cuando está viendo algo. Sí, y a mí me preocupa mucho porque a veces pueden haber miles de buenas intenciones y yo creo que hay un texto maravilloso de Stuart Hall sobre el racismo que lo dice tal cual, que pueden haber muchas buenas intenciones y demás, pero cuando eso llega a medios de comunicación, a cadenas, a formas políticas, se vuelve a reproducir el racismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces aparece como que siempre hay como una matriz racial que está, o digamos también podríamos hablar de género, que está siempre permeando esas formas en las que se representan digamos, la vida de las personas, ¿no? Entonces yo creo que cuál es el peligro es eso, o sea, que realmente no hay una conciencia sobre la potencia de las imágenes, sobre la potencia de lo que se dice, de cómo se dice, y también conciencia de que somos responsables de la educación de chicos y chicas y chiques para el futuro. Sí, y en ese sentido también creo que hay una conciencia intergeneracional que de hecho la mencionó Carla, que tiene que estar. O sea, si uno hace el oficio de la historia, tiene que estar pensando que lo que uno hace no es para que me lea el colega que está en la Universidad X, sino que lo que yo estoy haciendo
tiene que tener alguna especie de resonancia con las personas que vienen al futuro, porque es una apuesta al futuro. O sea, para mí la historia es una apuesta al futuro, porque si tú simplemente escribes porque me encanta el siglo XVIII, o sea, difícilmente estamos pensando en qué sociedad de futuro queremos construir. Entonces, para mí, cuando pienso en el Estado, las políticas públicas y pienso en el analfabetismo visual, es peligroso. Y yo creo que en eso hay que generar un tipo de conciencia sobre esos temas y me parece que la historia pública es el lugar preciso para empezar a trabajar estas cosas, ¿no? Y gracias. Malena, es que me hiciste acordar porque Nicolás mencionaba que en Colombia hay muy pocos cómics o historietas, pero me estaba acordando no del profesor O, sino de otra cómic que salía en los periódicos colombianos que tú mencionas en uno de tus artículos, Malena, que es una mujer negra. ¿Cómo es que se llama? ¿La Negra Nieves? Sí, es que hay varios. En el proyecto vimos varios, Que es varios de... racista, racista, Sí, racista, sí, pretendiendo ser gracioso y es sí. terrible. Sí, por eso es tan importante que nos sensibilicemos a estos temas, porque si no te sensibilizas a estos temas, simplemente vivimos en una burbuja de cristal y no pasa nada en el mundo, cuando en el mundo están pasando muchas cosas. Es simplemente eso. Y bueno, y creo que es importante también decir que hay colegas en Colombia que están haciendo cosas maravillosas como Historieta Doble de Lina Flores, que lo hizo con la profesora Rapaport y con Pablo, se me ve el apellido. Bueno, pero es una investigación súper importante sobre cómics y también está el trabajo de nuestra gran colega Carla Carlos. Escobar, que se llama Camino de Rupturas. También, o sea, hay cosas que se están haciendo que están combinando el trabajo de historiadoras con cómic. Y yo creo que ese tipo de cosas tenemos que seguir rescatando. El trabajo también, todos los trabajos de Carla, que siempre son estupendos y que viene de toda una genealogía crítica desde los feminismos en el cómic. O sea, yo creo que por ahora nos estamos articulando y seguimos como pensando en cosas que yo creo que hay que seguir empujando hacia el ámbito de lo público. Gracias, Malena. Nicolás. Sí, no, no, qué pregunta, Jimena. Eh, no, no, yo estoy de acuerdo con Marlena, yo para conectar como en lo último que ya estaba diciendo sí, es decir, yo me estaba enfocando más con el tema del bicentenario, pero sí yo también he sentido y he visto que hay un boom de estas historias gráficas. Ahora también creo que el trabajo de Muriel Laurent sobre el siglo XIX, que es historia y es historia gráfica, y ahora se me olvidó otro que salió hace poco, pero bueno, hay otro por ahí. Y hay varios esfuerzos y claro, y viendo, digamos, el website de Malena y sus colegas en Manchester, en Cali, en Colombia, hay como una gran, toda esta gráfica popular, los cines y cines y demás, esto es gigantesco, ¿no? Entonces, claro, hay como una escena y creo que es una escena importante y que obviamente hay que apoyar y hay que valorar porque hacen cosas muy valiosas. Pero en cuanto a tu pregunta del Estado, yo entiendo, digamos, todo lo que Malena dice y de cómo esos miedos que me parecen muy válidos sobre reproducción de racismos y demás, pero si a ella le dio como miedo, cuando escuchaste la palabra, cuando Malena escuchaba la palabra Estado, le dio un poco de miedo, mi primera reacción fue como el papel del Estado, a mí me parece que es fundamental, ¿no? Es fundamental en qué sentido, ya lo explico. No en el sentido de que tenga que imponer narrativas, no quiero sonar ingenuo tampoco a eso, pero digamos, sí, digamos, en términos de financiación, súper importante. No digamos todo esto que les estoy contando del bicentenario y demás, al final muchas de estas cosas fueron hechas con dineros públicos. Entonces ahí sí tiene que haber, digamos, un papel del Estado financiando muchos de estos proyectos, que de otra forma son difíciles, muchos de ellos que salgan a la luz. Eh, Porque, bueno, no me voy a poner acá a hablar del mundo editorial y demás, pero bueno, todo tiene sus dinámicas, los mercados tienen sus dinámicas y a veces no es como tan fácil generar ese tipo de cosas sin ese tipo de financiación. Y, y a mí, digamos, y por ejemplo, el tema que tú ponías de los museos, ¿no? Digamos, también recuerdo mucho y estas todas estas son, muchas de ellas son instituciones estatales, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el Museo Nacional, como el Bicentenario fue tal vez el primer paso para
modelar y para crear todo un guión diferente del museo, ¿no? Eh, y, y pues solamente esto no habría sido posible si el mismo Estado en cierta forma no hubiera aceptado con mucha reticencia, por lo que escuché, a empezar a cambiar ciertas narrativas y a pensarse de formas diferentes, ¿no? Muchas tensiones, muchos debates, pero al mismo tiempo ciertas aberturas a este tipo de cosas. Y lo otro que estoy pensando, por ejemplo, es cómo toda esta producción, digamos que vivió un boom hace, como bien dijo Carmen Malina, hace unos 15 años. ¿Cómo la mantenemos, no? Digamos, todo esto que yo les conté, te lo explico con plastilina y demás, pues tiene que circular de alguna forma, y digamos, ahí sí el papel de los profesores en las escuelas y demás es fundamental, que esto no se quede como un artilugio, como una cosa de YouTube que vamos a ver simplemente, aunque eso tiene miles de visualizaciones, pero que con el tiempo sean proyectos que no queden olvidados. Entonces, en ese caso, pues sería fundamental como que hubiera esa continuidad, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta todas las precauciones que Malena habló. Me parece que son debates fundamentales que hay que dar dentro, desde y fuera del Estado, ¿no? Entonces, ya, no me extiendo más. Bueno, pues muchas gracias. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, se pasó rapidísimo. Yo quiero darles las gracias. A mí estas conversaciones interdisciplinarias me gustan muchísimo, porque a mí lo que más me gusta de la historia pública, creo que es lo que más le gusta también a Malena, y es que uno conversa gente de muchas otras disciplinas, con antropólogos, con artistas, con activistas, y eso es lo que me parece a mí que hace que estos espacios sean enriquecedores. A mí el artículo de Carla me gustó muchísimo. Y porque también como recipiente de una educación muy clásica y muy tradicional colombiana, para mí Bolívar era el ídolo máximo. Y cuando lo leí, dije, no, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo así? Pero claro, me llevó a pensar en otras cosas que son muy importantes y creo que eso es el tipo de impacto que debemos generar, no solamente en nosotros mismos, sino también en los estudiantes, en los que vienen, lo que decía Carla y Malena de cómo llegamos a las generaciones jóvenes, que en este momento estamos en problemados. Yo trabajo en Nueva York, soy profesora de estudiantes de Nueva York y en este momento estamos pasando por un problema muy complicado en relación con la memoria y la forma de enseñar historia, pues por motivos de la administración del momento que también lleva a replantear, bueno, y los historiadores públicos, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Para quién hablamos? Entonces les quiero agradecer a Carla, a Malena y a Nicolás por este espacio. Espero que no sea la última vez y bueno, espero que sigan siendo fans de Explorers. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mucho Jimena, gusto verlos, Carla, Carmen y Gracias, Nicolás. Jimena. Nicolás y Muchas gracias. todos los que están aquí también. No, muchas gracias Bien. a los asistentes, claro. Sí, gracias. Muchas gracias.